esta situación de mayor, de mayor incertidumbre, ¿no? Bueno, hemos hecho este recuento poco para ver cómo en Ribeiro hay esta posibilidad de establecer este eje temático de la mujer y los diferentes roles, las diferentes imágenes que tienen pues una serie de constantes, una serie de ejes que se dan en estos cuentos y que podía ser tema de una investigación. Claro, luego los otros libros posteriores al del año 64, ya sería materia de ver las colecciones que publica Ribeiro, justamente con este libro y este cuento que acabamos de evocar a través de esta exposición, este cuento, Una aventura nocturna, digamos, ahí se cierra una etapa, yo diría una primera etapa que va desde el primer libro, Los Gallinazos sin plumas, hasta Las botellas y los hombres, más o menos 10 años, ¿no? Entre el 55, entre el 55 y el 64, han transcurrido 9 años, y en esos 9 años Ribeiro ha publicado 3 o 4 libros, ¿no? Dice, Rosas sí, tenía programada una ese mismo año en que publicó Las botellas y los hombres, donde está Una aventura nocturna, ese mismo año él publica 3 historias sublevantes, ¿no? Eso, no sé si ha tenido usted oportunidad de leer los cuentos de 3 historias sublevantes, señorita Yangali. ¿Me escucha? No, sí lo escucho. No, profesor, le estaba contestando que no. Ah, ya. Sí, bueno, sí, es un libro que tiene 3 relatos. La intención de Ribeiro es que esos cuentos, de alguna manera, son representativos de la realidad peruana, ¿no? Por eso un cuento está ambientado en la costa, que es al pie del acantilado, ¿no? Quizás lo hayan leído, es un relato que también hemos analizado, al pie del acantilado. Bueno, allí está, bueno, como le digo, ambientado en un ambiente marino, ¿no? Entonces, estos cuentos corresponden a este Ribeiro, que a partir del año 72, es decir, luego de 8 años, ¿no? Claro, en estos años que va desde el 64 hasta el 72, ¿no? Que serían, si mi suma no está mal, serían 8 años. Claro, él ha producido, Ribeiro es un escritor muy productivo, ya luego con la publicación de su diario personal, y bueno, y toda su obra publicada, diversa, multifacética, ¿no? Claro, él ha ido enriqueciendo su temática, su universo personal, y digamos, este libro que hemos, donde está este relato comentado, Las botellas y los hombres, cierra, yo diría, una etapa en la narrativa de Ribeiro y da pie al inicio del momento en que Ribeiro, en el año 72, ¿no? Plantea una estrategia, que una pequeña vuelta a la tuerca, como se podría decir, de comenzar a publicar, digamos, seguir publicando cuentos, que es, digamos, el aspecto quizá más valioso de Ribeiro. A partir del año 72, él inventa en complicidad con un editor conocido, bueno, que usted no lo recuerda porque estamos hablando de los años 70, entonces él en complicidad, supongo yo, quizás si revise usted, por ejemplo, los varios libros que tiene Jorge Coaguila, ahí va a encontrar este detalle al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Decía que
este año 72, bueno, o antes, o durante ese año, él tiene una relación, digamos, de trabajo, una relación, ya sabe usted que los autores necesitan de los editores para poder publicar, ¿no? Y a su vez también los editores necesitan que haya autores que permitan que ese editor pueda de ese modo recuperar esa inversión. Bueno, ese es el mundo de la literatura, que en Ribeiro es un tema muy importante y ha sido motivo de un libro mío que se llama precisamente El mundo de la literatura. Hago ahí también un recorrido así cronológico del desarrollo de este tema en los diferentes libros de Ribeiro, ¿no? Bueno, lo que le decía, para poder escuchar también al señor Ábalos, ya tenemos tiempo, para, para anunciar este detalle, para terminar esta secuencia y plantear el tema, porque ya están presentes las dos personas que llevan el curso, y gracias por esa oportunidad de compartir estos conceptos de Ribeiro. Ya el año 72 inventa esta famosa expresión, la palabra el mudo, ¿no? La palabra el mudo. La palabra el mudo no es el nombre de un libro de cuentos, sino es una suerte de emblema, ¿no? Es una suerte de expresión de la poética narrativa de Ribeiro, ¿no? Es decir, con este título, bueno, se ha publicado luego toda la obra anterior a 1972, ya en ediciones posteriores, pero el año 72 él inventa esta expresión, estas frases que se ha vuelto muy conocida, célebre, ¿no? Esta frase de la palabra el mudo como una especie de expresión de su poética, ¿no? De cómo él en sus cuentos lo que ha hecho es darle la palabra a estos personajes que no tienen voz, a estos personajes que nadie los ha representado literariamente, aunque en realidad esto es relativo, ¿no? Porque en general yo creo que sí, que en la literatura peruana, en diferentes autores, como el caso de Zabaleta, la misma generación de Ribeiro, también plantea estas situaciones. Podemos conocer la psicología de los personajes precisamente a través de lo que dicen, ¿no? Entonces, no es tan cierto como, bueno, acepto como una especie de figura retórica, es decir, la palabra del mudo, ¿no? Como una paradoja. Le gusta a Ribeiro, le gusta mucho con las paradojas, ¿no? Como decir, el silencio elocuente. Entonces, una expresión así un tanto paradójica, la palabra del mudo, pero en todo caso acierta, como le digo, en complicidad con el editor. Entonces lo que hace Ribeiro es ponerse de acuerdo, ¿no? Sería incluso tema para una investigación que, bueno, también hay otro autor que le recomiendo, que es un estudiante, no sé si usted lo conoce, ha oído hablar de él. A ambos la pregunta, ¿ubican a Luis Fuentes Rojas? Señor Ábalos, ¿me escucha? ¿Señorita Yangali? Sí, profesor, sí, sí, les estaba... no conozco el nombre, Ah, ya, no me suena. ya, sí, está bien, justamente, ¿no? De ahí la utilidad de los datos, del intercambio de datos, es, esto es incluso para un tópico, una posible investigación, ¿no? El señor Luis Fuentes es, como ustedes dos y yo, un admirador, o en todo caso un lector de Ribeiro. Es un personaje muy... tenemos una amistad
que justamente se ha plasmado y se ha mantenido gracias a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Fíjese, un tema para un cuento. Yo estaba en aquella época, estaba investigando a Ribeiro, investigación que luego que se publicó en este libro, el 2010, que se llama Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer, donde hago un análisis de todos los cuentos de Ribeiro publicados hasta el año 64, ¿no? Con exclusión de 3 historias relevantes que, más por razones prácticas, no incluí en ese libro que se publicó el año 2010 a través del fondo editorial de la Universidad de Lima. En este caso también los que ejercemos de especialistas en determinados temas literarios o de críticos literarios, también necesitamos de los editores, ¿no? Porque la publicación de un libro supone una inversión, ¿no? Y las universidades, y sobre todo la Universidad de Lima, tiene un fondo editorial a través del cual publiqué este libro el año 2010, es mi primer libro sobre Ribeiro. Luego tengo un segundo donde analizo el tema del mundo de la literatura publicada por San Marcos, ¿no? Y luego un tercer libro sobre Ribeiro que sale este año endémico, debe presentarse en la feria, pero va a ser una feria virtual. Bueno, estas son las nuevas situaciones que le agradarían a Ribeiro, ¿no? Y seguramente habrían sido materia. Pero para ir al dato exacto, Luis Fuentes se volvió un apasionado lector de Ribeiro, se leyó con toda la producción cuentística, toda la producción, no solo de Ribeiro, sino también los trabajos, hizo fundamentalmente un trabajo bibliográfico, que es muy importante, ¿no? A veces se desdeña un poco esta labor, pero en realidad es el punto de partida para la investigación, ¿no? Este libro está publicado el año 2000, el 2006, ¿sí? Fíjate ya cuántos años transcurridos que él presenta en el Instituto Porra Barrenechea, presenta este libro. Acá está, felizmente acá tengo el dato cercano. Él se llama Luis Fuentes Rojas, ¿no? El año 2006, quizás hace más de 10, bueno, ya varios años, ¿no? Un libro que se llama Archivo Personal de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Así se llama. Entonces, ustedes que son especialistas en Ribeiro, ¿no? O en todo caso, Ribeiro es un autor ya con una dimensión importante a nivel latinoamericano, ¿no? Él publica ese año como producto, además de una investigación personal, ¿sí? De una tarea que él se propuso. Mire usted, esto es como para un gran cuento, es la figura de un lector, ¿no? Que es apasionado, enamorado por la narrativa breve de Ribeiro, o en general por la escritura de Ribeiro. Él decide, como un proyecto personal y propio, decide publicar este libro, que es sobre todo, como digo, un libro de carácter bibliográfico, ¿no? Es lo más completo que hay sobre Ribeiro, de modo que si ustedes realizan una investigación de la producción de Ribeiro, las ediciones y luego la extensa bibliografía crítica sobre este autor, allí van a encontrar en forma adecuada, que maneja también, por ejemplo, el profesor Roger Rea y otros estudiosos, que proveen de ideas o de datos o de títulos de información a los especialistas, a los críticos literarios o en general a los lectores que tienen interés en profundizar digamos, los temas que tratan los narradores, como en este caso Julio Ramón. Y este señor Fuente, entonces, con una cuestión personal, porque haciendo
como le digo, tenemos una amistad. Entonces, en alguna oportunidad fui a su casa y justo me llevó a su casa, una casa amplia que estaba por la avenida Salaberry, y él había reunido en una habitación bastante grande, estaba reunida ahí todos los libros, artículos en periódicos, en revistas, todas las ediciones que se habían publicado hasta ese año, 2006, ¿no? Ya quedó desactualizado, pero el mundo, en fin, sigue, aún en un año endémico, la gente sigue escribiendo, sigue publicando, sigue investigando, porque es la razón de ser de nuestro oficio, ¿no? Él publica ese año este libro muy valioso, y él me mostró que no solamente había tomado usted en cuenta la ficha de un artículo en tal periódico, de tal día, de tal pago. No solo él registra esto en el libro como un producto final para el servicio de todos los lectores especialistas, sino que además él, por eso digo, es un profesor ribeiriano. Él había reunido así físicamente en un espacio de su biblioteca todas estas fuentes que aparecen en su libro, ¿no? Un libro singular, poco metafórico, muy ribeiriano, más el propio, el propio apellido de este señor Luis Fuentes, un sanmarquino como ustedes, pero con una trayectoria realmente muy interesante, y ya les di el nombre del libro, lo repito por si acaso. El libro es de Luis Fuentes Rojas, Archivo Personal de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y bueno, y lo que me decía, para terminar y luego continuar con la agenda de hoy, vi entonces y me quedé pues impresionada de cómo había él reunido toda la información, ¿no? Es decir, si usted quería hacer una investigación, ahí estaban físicamente clasificados, si era un libro, una antología, o si era un artículo de una revista, etc. Todo él físicamente lo había reunido y le había dedicado un espacio bastante amplio en su casa, ¿no? Cosa que es realmente digna de admiración. Y haciendo números, ¿no? Porque la literatura no solamente es decir, no solamente uno puede hablar de las letras peruanas o de la literatura peruana, sino que la publicación de un libro implica una inversión, hablando ribeirianamente, que nunca se recupera, ¿no? Porque tú sabes que es una cosa muy paradójica que ocurre, y ustedes la van a vivir si es que ya no lo han vivido, que uno publica un libro y la gente cree que los autores publican un libro para obsequiar a todos los lectores. Entonces, y eso ha derivado, pues, bueno, en aspectos que yo a veces resalto, ¿no? Son propios del mundo en el que estamos. Finalmente, claro, un autor como Ribeiro tiene la suerte de haber podido publicar desde el año 72 en adelante, haber llegado hasta los 4 tomos, ¿no? Que ustedes habrán visto, hay 2 ediciones en los 4 tomos, porque luego de haber trabajado con el editor Carlos Milla, el año 94, ¿no? 93, ¿no? Ya también una fecha lejana, allí Ribeiro toma contacto con otro editor que es Jaime Campodónico, y él publica lo mismo, La palabra del mudo, pero en otra editorial. Y bueno, eso es algo significativo, es algo relevante que ustedes tienen que manejar. Sí, seguramente ya lo hacen, es parte del trabajo, parte del oficio, es el oficio de un estudioso, de un especialista, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con la anécdota, como les digo, y yo le digo, mira, Lucho, caramba, qué alegría ver acá reunida toda la producción de Ribeiro y toda la producción sobre Ribeiro. Y le digo, y aproximadamente, ¿cuál será el costo total? ¿Qué inversión has hecho? Le digo, ¿cuánto te ha costado reunir? Y él me dijo,
poco en tono también ribeiriano, me dijo que había hecho un desembolso, no sé si exageró o no, pero eran como, él me dijo esa cifra, quizá sea un poco exagerada, aproximadamente $15.000, fíjense ustedes, claro, porque efectivamente él compra, él es de los que compra libros, ¿no? Un caso curioso de un personaje digno de verdaderamente de conocer, porque además este personaje tiene varias especialidades. Por ejemplo, él es aviador, ha sido miembro de, de la, de la aviación peruana. Es oficial, incluso mantiene sus vínculos con este mundo de la aviación, y en la presentación de sus libros los miembros de su promoción que están, bueno, se reúnen y asisten, ¿no? Él tiene esa capacidad de convocatoria, Lucho Fuentes. Cerraremos la anécdota última, precisamente con él, con la amistad que tenemos, por los vínculos que nos unen, y que comenzaron gracias a que alguien me dio el dato de que había este señor, contacté con él y bueno, ahí comenzó esta larga amistad. Bueno, entonces él ha hecho ya en estos últimos años en San Marcos, quiso ser literato, así como ustedes, ¿no? Y ya él para esto, en ese momento ya tenía como 3 o 4 carreras realizadas, no solamente la aviación, sino además había estudiado comunicación en la Universidad de Arequipa, porque usted sabe que los aviadores, mientras están en actividad, los mandan a diferentes lugares, ¿no? Entonces había publicado ya, hoy tenía varios cartones, pero luego se empecinó, y él es una persona así, con una disciplina extraordinaria, tomó contacto con San Marcos, siguió cursos, varios cursos para poder luego llevar la maestría en San Marcos. Ahí lo he tenido de alumno en 1 o 2 oportunidades, y no contento con hacer la maestría y sacar el grado respectivo, está ahora a punto de graduarse como doctor en literatura peruana, y ustedes se graduarán pronto, espero, conversaremos también de eso, ¿no? Está a punto de graduarse como doctor en literatura peruana y latinoamericana, ¿no? Con otro tema, ¿no? Fíjese usted, en este caso es aún más ribeiriano el personaje, con un análisis de la obra de esta escritora argentina, Alejandra Pizarnik, ¿no? Una escritora muy interesante, la señorita Yangali y el señor Ábalos, que son lectores selectos, seguramente habrán leído poemas o una producción escrita de esta importante escritora. Y en este caso también, no le voy a preguntar, pero seguro que ha gastado una buena cantidad de dinero en adquirir libros por internet, porque ha manejado una bibliografía, como Pizarnik es una poeta conocida en el mundo occidental por lo menos. Entonces él es muy exhaustivo, es algo digno de admiración. Y bueno, yo soy su asesor, está ya a punto de graduarse. En todo caso, esperemos que sea este año. Bueno, entonces, para darle el uso de la palabra y agradecerle a la señorita Yangali, por supuesto también al señor Luis Ábalos, por la reunión de hoy. Ya le adelanté algo a la señorita Yangali, pero ahora ya como están ustedes dos, que son el 100% de este curso, realmente para mí muy atractivo, ¿no? Le decía que el 15, o sea, exactamente en una semana, tengo un problema de cruce horario. Entonces la propuesta formal que le hago ahora a ustedes es si sería posible que la clase de ese día la pudiéramos adelantar en 1 hora, es decir, que no comenzáramos
a las 6 y no a las 5, para cumplir estrictamente las horas, las 3 horas que tenemos, ¿no? Que son, como siempre ha ocurrido hasta ahora, entre 6 y 9 aproximadamente, ¿no? Ese es el lapso en el cual estamos trabajando ahora en Ribeiro, ¿no? Luego vendrá también otros temas que están en el sílabus, que ustedes pueden ver, y tenemos alguna sorpresa nuestra también. Vamos a compartir con ustedes comentarios sobre mi reciente libro. Se ha publicado el año pasado, el año 2019, bueno, donde recojo una serie de artículos, entre ellos algún texto sobre un tema también muy ribeiriano, que es el tema del fútbol. Bueno, pero les decía que, no sé, les estoy planteando formalmente esta posibilidad de que el 15, que tenemos clase, sería posible, les pediría como un foro especial que pudiéramos trabajar de 5 a 8. ¿Será posible hacer esta pequeña movida, esta pequeña jugada ribeiriana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están las agendas? Sí, por mi parte tampoco. No habría problema. Ya, entonces damos por hecho que, bueno, por favor anoten en sus agendas que ese día vamos a tener clase, y la clase íntegramente la voy a asumir yo, ¿no? Precisamente por ese gesto tan cordial de parte de ustedes. Vamos a tratar de dos, Ribeiro y Nostroza, en su faceta de narradores, ¿no? Pues sabemos que Nostroza también es un gran poeta, un hombre que ha incursionado en el teatro. Entonces es una especie de vidas paralelas, eso es lo que vamos a plantear, y contexto, por cierto. Vamos a alcanzar, o no tengo a la mano, pero sí con tiempo vamos a ver la posibilidad de seleccionar. Pero el trabajo ya está hecho, pero quería compartir justamente con ustedes un análisis de ciertos relatos que permiten comparar a estos dos autores y ver las semejanzas y las diferencias que tienen que ver con las visiones del mundo. Bueno, entonces damos por aceptado, con mi agradecimiento por la colaboración, y entonces podríamos continuar ya con el señor Ábalos, que ya está presente, y bueno, él también, el señor Ábalos, nos va a ofrecer una exposición sobre un relato de Ribeiro, que a mi modo de ver, y eso lo dirá seguramente el señor Ábalos, bueno, que es un cuento importante, creo yo, ¿no? Que incluso diríamos que el tema tiene muchísimas semejanzas con el momento por el cual estamos pasando, ¿no? Bueno, en todo caso, gracias, señora Ábalos, por la gentileza de su exposición, igual a la señorita Yangali. Entonces lo estamos